Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos en el curso de Perú, Proceso Histórico Mundial. Vamos a hablar un poco más y hacer un recuento desde la generalidad de la Edad Media hasta el Imperio Carolingio, que es el tema del día de hoy. Si bien es cierto, algunas de estas generalidades en la Edad Media hablan de las invasiones bárbaras, los reinos bárbaros y la expansión del Islam, ¿no? Básicamente los antecedentes que tiene esta generalidad de la Edad Media es el final del Imperio Romano, que se caracteriza por una crisis y un empobrecimiento del pueblo debido al estancamiento del comercio, sobre todo la desaparición de pequeños propietarios y el surgimiento de la servidumbre, ¿no? Es allí donde aparecen los colonatos, que fueron parcelas donde se obtenían ganancias, y a mediados del siglo IV después de Cristo, dichos colonos fueron forzados a residir en una sola parcela y se les prohibió vender cualquier tipo de bienes, lo cual los empobreció, causando un disgusto generalizado hacia el Estado romano. La causa formal de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron las diversas invasiones del territorio del imperio por grupos que estaban establecidos fuera de las fronteras, a los que los romanos denominaban bárbaros, ¿no? Donde el debilitamiento económico y político del imperio se derivó directamente a la falta de fuerza militar, ¿no? Para soportar las imposiciones bárbaras. Un concepto clave es encontrar que en la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el fin del Imperio Romano de Oriente en el año 1453 después de Cristo, cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, y durante esta época se establece en Europa una nueva forma de organización política y económica llamada el feudalismo, donde los historiadores hacen la siguiente división: la Alta Edad Media desde el siglo V al X, que se caracteriza por el establecimiento de una serie de reinos bárbaros en el territorio que antiguamente ocupaba el desaparecido Imperio Romano de Occidente, donde durante esta etapa surgieron varios señoríos feudales, y como el resultado de la fragmentación del poder estatal centralizado, se desintegra el Imperio Carolingio. ¿Okay? Tenemos también la edad, eh, la edad baja media, ¿no? Del siglo XI al siglo XV, donde este periodo se consolidó el sistema feudal. ¿Okay? La realización de las cruzadas, el surgimiento del comercio y la industria, la crisis de la organización señorial y la formación de los primeros grandes estados europeos. Cuando nosotros hablamos inicialmente de las invasiones bárbaras, se conocían como bárbaros a los habitantes que vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano, ¿no? Recuerden que en el proceso de toda la historia, los seres humanos comienzan a sentirse parte de una nación, es lo que nos mencionaba, ¿no? La historia a través del origen. Y obviamente esta división se da, ¿no? Obviamente de los bárbaros en germanos, ¿no? Que pertenecían a sajones, nórmados, godos y vándalos. Los esclavos que eran del oriente de Europa, los serbios, los crotas, los eslovenos, los tártaros, los mongoles, ¿no? Que pertenecían a los hunos, a los búlgaros. Lo que causó, lo que causó las invasiones bárbaras. Margarita, ¿me quieres decir algo? Sí, profesor, le tengo una pregunta. ¿Qué era Godos? Los godos eran una organización, no era una nación, pero ¿qué eran? Los godos pertenecían a los españoles, ¿ok? Era un pueblo germán, ¿no? Que invadió obviamente el Imperio Romano, sobre todo en los siglos del cristianismo. Porque si ustedes recuerdan, sobre todo, eh, el Imperio Romano, ¿no? A través del Oriente y el Occidente, se caracteriza por la lucha básicamente de la forma de la creencia religiosa que ellos tenían, ¿verdad? Y ustedes saben claramente que ellos se dividían entre los papas y entre el poder del emperador. Entonces, desde ahí nace la invasión de los godos, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a estos bárbaros, estamos hablando de que ellos no tenían un sitio establecido donde vivir, y ellos querían pertenecer a una nación. Pero los romanos, imagínense, los romanos, para poder pertenecer a la milicia de los romanos, necesariamente se tenía ¿qué cosa? Que pertenecer a la misma Roma. Entonces, al ser de otras naciones, ellos no permitían que ellos
sean de su nación. Y ese es el mayor conflicto que tuvieron. Es por eso que nacen las causas, como por ejemplo la crisis del Imperio Romano de Occidente, la presión de los hunos sobre los germanos y esclavos, el deseo de romanizarse, ¿no? Que ellos querían aprender la cultura romana y asimilar las fuerzas bárbaras del imperio, ¿no? Que era básicamente pertenecer al imperio romano siendo bárbaros. Entonces, los primeros reinos o los principales eh, reinos que existieron, ¿no? Fueron los visigodos, los vándalos, los hunos, ¿no? Ellos básicamente se dirigen a Hungría, ¿no? En la batalla de Chalons, vencidos por los romanos, y se unieron con los visigodos y los francos, los óstrogodos, los francos, ¿no? Que pertenecían a Francia, eh, los anglosajones, ¿no? Que también pertenecían a las Islas Británicas. Entonces, todos se asentaban en un lugar, ¿no? Como por ejemplo de Roma, que se dirigieron a España, eh, por ejemplo, al norte de África, a Hungría, a Revena, a Francia, a las Islas Británicas. Entonces es aquí cuando nosotros entendemos que a través de estos principales reinos se promulgan o se realizan acontecimientos como batallas, ¿no? Donde, por ejemplo, los visigodos tienen grandes conquistas, por ejemplo, ¿no? A ver, alguien alzó la mano. Cameron. Sí, profesor, usted mencionó que los francos eran de Francia, pero en ese entonces eh, creo que aún no se había dividido en sí Francia, y, o sea, los países como Francia y Alemania, ¿no? O sea, se desarrollaron luego, solo que eran territorios que actualmente es Francia. Ah, a ver, cuando hablamos del pueblo franco, en realidad, como lo dice Cameron, no hablamos directamente de Francia, ¿no? Estamos hablando de que en realidad los francos, por ejemplo, a pesar de que fue un pueblo bárbaro, ¿no? Germano, directamente conocidos por los romanos, empezaron a expandirse hacia el sur de los territorios al origen, por ejemplo, a los territorios de origen del río Rin, ¿okay? Del río Rin hasta Galia, ¿no? Y es aquí que estos, al ser un pueblo, ¿no? Obviamente, pertenecer a Germania en este entonces, llegan a comenzar a buscar naciones. En ese entonces, obviamente, no existían los países definidos, ¿no? Pero sí habían pueblos. Es así como llegan hasta Galia, ¿no? Hasta el río Rin, donde actualmente es Francia. Entonces, es por eso que en las denominaciones que se puede encontrar, eh, sobre todo en los lugares de asentamiento, por ejemplo, en los francos, que tuvo como rey a Meroveo, a Clodoveo, ¿no? Por ejemplo, Meroveo es el primer rey de los francos, donde se funda la dinastía merovingia, se convierten al cristianismo, por ejemplo, se establecen directamente en lo que hoy se conoce como Francia. ¿Okay? A eso es lo que básicamente quería referir. ¿De acuerdo? A ver, aquí hay otra pregunta. Sí, gracias. Flores. Profesor, y para lograrlos al momento de transferirse a un país como con un grupito, ¿tendrían que abandonar sus creencias religiosas para unirse a ese país o seguían con sus creencias y se unían a su país? ¿Pudo haber habido un conflicto religioso entre, por eso no se podían ir? Obviamente que hubo así. Hubo, por ejemplo, un claro ejemplo era lo que sucedió a los hebreos con los egipcios, ¿verdad? Ellos obligaron a que, por ejemplo, no tengan las mismas creencias. Al ser Roma un país altamente religioso, se dividían, como les mencionaba hace un momento, entre los papas y sobre todo también entre lo que vendría a ser la creencia del emperador. El emperador básicamente lo que decía era de que no se podía creer a través de imágenes ni nada por el estilo. Pero a través de los años, la Iglesia Católica ya había poseído, ¿qué cosa? Lo que era ya el poder de administrar religiosamente todas las naciones. Entonces, ellos imponían la religión católica. Y eso no solo se ve en Roma, sino se ve hasta el Imperio Inca. Cuando llegan, por ejemplo, los españoles, ¿verdad? También eran católicos o no eran católicos.
Y llegan al momento de confrontarse con Atahualpa, Atahualpa coge la Biblia y ¿qué es lo que hace? Bota la Biblia porque no era de sus conocimientos. Y al final, ¿cómo lo iban a matar, por ejemplo? Lo iban a matar por hereje, incluso le pusieron más sanciones, al igual de lo que era, por ejemplo, eh, podría ser la revolución científica, con Galileo Galilei, por ejemplo. Todos los científicos de ese entonces también fueron perseguidos por la Iglesia Católica porque ellos querían imponer su forma de creer, ¿no? A través de la astrología y etcétera de cosas, de la física, que todavía no se había descubierto. Ahora, la expansión del imperio musulmán, ¿no? Que habla de los sucesores de Mahoma, que fueron los califas. Un califa era considerado dirigente supremo de la comunidad musulmana, y estos aparecen en el año 632 y el año 1258, ¿no? Donde suceden los siguientes periodos. Por ejemplo, el califato ortodoxo o perfecto, ¿no? Donde, por ejemplo, los califas importantes fueron Abu Bakr, Omar I, Othman, Ali, ¿no? Que fue primo y yermo de Mahoma. También tenemos el califato Omeya, ¿no? Que la capital fue Damasco. Entonces, cada uno, por ejemplo, a través del califato de Abbasí, y así sucesivamente en todos los califatos, tuvieron sobre todo una importancia en el aspecto de que ellos tuvieron conocimientos y estimularon el cumplimiento de las disciplinas religiosas, además de desarrollar una gran medida del comercio, ¿no? Entonces, es por eso que el imperio islámico alcanza el máximo auge material e intelectual. Y a fines ya del siglo IX, los cafitas empiezan a delegar responsabilidades administrativas a ministros y a funcionarios gubernamentales, ¿no? Perdiendo el control de los guardias personales en Bagdad, y así obviamente hasta ir perdiendo todo el control, ¿no? Durante la época de dominio ejercido por el imperio mongol en, obviamente, la parte del occidente próximo, ¿no? Donde finaliza la línea de Caifal en el año 1258. Ahora, después de todo este proceso, ¿no? Después de todo este proceso de los califas, del imperio romano, de una búsqueda de nación, conocemos el origen del imperio bizantino, ¿verdad? Que se da en el año 395 después de Cristo, donde se produce la división del imperio romano. Es algo que vamos a diferenciar y vamos a entender un poco más, dando el origen al imperio romano de Oriente, el cual mediante la Edad Media fue conocido como imperio bizantino, y se dio esta denominación debido a que Bizancio era el nombre de la antigua capital, ¿no? En Constantinopla. En un inicio sus territorios comprendían desde el río Danubio hasta el norte de África, desde la península de Balcanes hasta los límites del imperio persa. Y durante el gobierno fue Justiniano en el siglo VI, donde sus Balcanes comenzaron a dominar ampliamente, alcanzando la máxima expansión, pero posteriormente fue perdiendo territorio, ¿no? Debido a que los diversos pueblos que tenían no iban a poder tener la riqueza, se podría decir, hasta quedar prácticamente confinado en la ciudad de Constantinopla en pleno siglo XV. Ahora, ¿cuál fue su organización política del Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino habla de que todos los poderes del Estado se concentraban en una sola persona, y esta persona era el emperador. Era la máxima autoridad, sea política, militar y religiosa. Recibían el título de Basilius, ¿no? Y entre sus funciones estaba el nombramiento del patriarca de Constantinopla. En su organización política, por otro lado, Constantinopla fue la ciudad más importante durante la Edad Media, ya que se ubicaba estratégicamente en Europa, en Asia y África, ¿no? Y era el centro comercial del mundo de la época, y en ellos convergían las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, y como productos procedentes de la India, que eran las especias, en China, por ejemplo, la seda, los perfumes, el norte de África, entre otros, donde el comercio del Imperio Bizantino fue respaldado por una poderosa moneda de oro llamado el besante. ¿Ok? Sí recuerdan el video que estuvimos viendo, ¿verdad? ¿No? Que decían que todos los caminos a dónde dirigen. A Roma. Perfecto. Todos los caminos dirigen a Roma. Muy bien.
Y es así que obviamente a través de este concepto que les he podido brindar, conocemos por qué dicho, ¿no? Ahora, la cultura y arte de esta cultura bizantina fue totalmente sintética. ¿Okay? Recogió elementos rurales como Roma, de Grecia, los cristianos, los orientales y sobre todo de los helenísticos, donde el gran poder del imperio bizantino es que conserva y transmite a Europa el legado de las civilizaciones griegas y romanas, donde la conservación que realiza mediante la copia y el estudio de la enseñanza del clásico de sus escuelas y monasterios, nace una transmisión a Occidente donde se realiza la evangelización a los serbios, a los rusos, a los búlgaros, ¿no? Y a través de los árabes sale la llegada de los sabios, los eruditos, donde los bizantinos después de la toma de Constantinopla llegan a aparecer concretamente todos estos ya mencionados. Su arquitectura tuvieron elementos arquitectónicos que los bizantinos emplearon durante la cúpula y las perchinas, ¿no? Que eran bóvedas triangulares y las plantas en forma de cruz griega, ¿no? Y si bien construyeron palacios y templos, los últimos son directamente de la máxima expansión de su arquitectura. Y en Constantinopla se encuentra la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Llamada la Divina Sabiduría, con su enorme cúpula de 56 metros de altura, sobre pechinas y su planta en forma de cruz griega. Ahí también se encuentran las iglesias de Santa Irene, de los Santos Apóstoles de Sergio y San Baco. En Ravenna, por ejemplo, en Italia se encuentra la iglesia de San Vidal, de San Apolinar del Puerto, San Apolinar Nuevo, y en Rusia, la iglesia de Santa Sofía de Kiev. Por último, en su escultura y mosaico, más que un verdadero arte escultórico, los bizantinos desarrollaron el relieve sobre los discos de marfil o metal para conmemorar acontecimientos históricos importantes, donde se llega a destacar enormemente los mosaicos, el arte decorativo de la cerámica vidriada que utilizaban para decorar los muros y las cúpulas de las iglesias, donde los más logrados son los de Justiniano y su corte y Teodora en su sequito de la iglesia de San Vidal de Ravenna. Los acontecimientos históricos más importantes del Imperio Bizantino es que tenemos que conocer al primer emperador. ¿Quién fue el primer emperador del Imperio Bizantino? Fue Arcadio. Fue uno de los hijos de Teodosio el Grande. El gobierno de Justiniano, que da desde el año 527 hasta el año 565, representa el momento de mayor apogeo y esplendor del Imperio Bizantino en lo político, económico, cultural y artístico. Para poder recordar, y es algo a donde quería llegar específicamente, es que el ideal político y las conquistas de Justiniano, desde el primer momento que Justiniano asume el cargo del emperador, se planteó como ideal político reconstruir el antiguo imperio romano. Obviamente tenía que hacer derrotar a los bárbaros, y para hacer realidad su sueño tuvo como colaboradores a los generales Belisario y Narcés. La primera región que se lanzó a conquistar el ejército de Justiniano fue al norte de África, en donde se sometió y conquistó el reino de los vándalos en el año 534 después de Cristo. De este lugar, el ejército marchó a la península itálica, donde después de una larga guerra, sometió al reino ostródogo en el año 552 después de Cristo. Y la última región sometida por el ejército de Justiniano fue el sur de la península ibérica, la que arrebataron a los visigodos, ¿no? Y con estas conquistas estuvo a punto de cumplir sus propósitos de lograr la antigua unidad imperial, donde el Imperio Bizantino abarca de esta época hacia Asia Menor, Palestina, Siria, Italia, el norte de África y el sur de España, además del control que se ejercía sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, después de la muerte de Justiniano, el imperio en forma sucesiva fue perdiendo territorios a mano de los lombardos, los persas, los árabes y entre otros. Algo muy importante, la obra legislativa de Justiniano. Fue heredero de todo el conjunto de normas y leyes que se había producido en la civilización romana, las leyes del Senado, las leyes de la Asamblea, comentario de las leyes de los jesuristas, sentencias de pretores, edictos de los emperadores, y todo este material se encontraba confuso y y totalmente desordenado. Justiniano, al momento de llegar al poder, decide ordenar y simplificar y sobre todo codificar, y se encargó de la tarea al jurista Triboniano, ¿no? Y dio como fruto
una gran obra jurídica denominada el Código de Derecho Civil, que fue conformado por 4 partes: el Códex, el Digesto, eh, las Institutas y las Novelas, ¿no? Este Código de Derecho Civil fue la base de todo sistema legal en el Imperio Bizantino y tuvo vigencia hasta su caída. Pero lo más importante fue que la obra escrita en latín, ¿no?, se utilizó también para el occidente, convirtiéndose en la base del sistema jurídico en totalmente Europa, prácticamente incluso hasta la actualidad. ¿Okay? La obra de Justiniano es que él realiza una serie de obras públicas, como murallas, caminos, escuelas, monasterios, iglesias. De todas estas, la más importante fue la Catedral de Santa Sofía. La cúpula de la catedral se encuentra sentada sobre 4 pilares enormes llamados pechinas, ¿no? Por ello tiene la apariencia de flotar en el aire, y la base de la cúpula consta de 42 ventanas y producen un impresionante juego de luces hacia el interior de la catedral. Pero nace algo muy complicado: la crisis de las imágenes. Entre el siglo VIII y IX, en el Imperio Bizantino se produjo un problema religioso llamado la crisis de las imágenes o querella de los iconoclastas, donde el emperador León III acusó de idólatras a quien rendían culto a las imágenes e íconos religiosos, por lo que en el año 730 tomó la decisión de eliminar dichas imágenes de la Iglesia del Imperio. Como el patriarca de Constantinopla era la máxima autoridad religiosa, estaba subordinado al Papa, y el objetivo de dicha medida fue aumentarle el poder al patriarca, además de dividir a la población bizantina, la medida que provoca la reacción contraria de los papas, quienes se enfrentaron a los emperadores bizantinos. Y a través de esto, la crisis llega a su fin cuando se restableció el culto de las imágenes, pero la unidad de la iglesia ya estaba resquebrada. ¿Ok? El fin del imperio fue la toma de Constantinopla. Se produjo en el año 1453, cuando los turcos otomanos dirigidos por Mohamed II toman la ciudad del imperio Constantinopla, poniendo fin al imperio bizantino. Y es aquí cuando nosotros podemos entrar al famoso tema del día de hoy, ¿no?, al imperio carolingio, que dicen que este término historiográfico se ha utilizado para referirse al reino de los francos. Es el periodo de la dinastía carolingia, donde se considera como fundadora a Francia y Alemania, ¿no? Porque recuerden que hace un momento les mencionaba que eran germanos, y llegan a Francia, ¿no?, en el río Rin. Y a partir de esta perspectiva, el imperio puede verse como sucedor del reino franco o predecesor a Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio carolingio se hace hincapié a la coronación de Carlomagno, ¿no?, como emperador en el año 800 por el Papa León III, debido a que Carlomagno y sus antepasados habían sido gobernadores del reino franco. Su abuelo Carlos Martel dedicado su vida a la fundación del imperio. La coronación en realidad no constituía un nuevo imperio. La mayoría de los historiadores prefieren utilizar el término reino franco para referirse a la zona de que hoy abarca partes de Alemania, Francia e Italia desde el siglo V hasta el siglo IX. Es aquí donde tenemos que conocer la ubicación geográfica. En Europa occidental tuvo como núcleo el actual territorio de Francia para su formación, donde se dio una alianza entre la Iglesia y el Imperio, mediante el cual la primera justificaba el gobierno, ¿no?, donde las guerras a cambio de que el segundo lo defendiera totalmente los territorios pontificios. Era una alianza política religiosa, ¿no?, emperador-papa. Por ello el Papa León III corona a Carlomagno como Carlos Augusto, sacro emperador del Romano del Oriente. Los antecedentes del imperio carolingio básicamente hablan del imperio franco, fundado por Clodoveo, ¿no?, con quien se inició la dinastía merovingia luego del género de los reyes holgazanes, quienes a su vez dejaron el gobierno a los mayordomos del palacio, que eran los nobles. Entre quienes destacan fue Carlos Martel, quien derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers, su hijo Pipino el Breve, que destronó al último rey holgazán, Childerico III, ¿no?, que también instaura la dinastía carolingia, y la muerte de Pipino el Breve, su hijo Carlomagno, emprendió el desarrollo de una vasta política de conquista, donde funda el imperio que llevaría su nombre y logra ser coronado como Papa León III. Ya como emperador de un imperio romano, cristiano y franco, su capital estuvo obviamente dirigida en la actual Alemania. La economía y la sociedad del imperio de Carlomagno nos explica que predominaba la producción feudal basada en el trabajo de los campesinos.
en calidad de siervos de los terratenientes, quienes usufructuaban la riqueza y los cargos principales del Estado. Pero por su parte, el clero se dedicaba a educar a la fe cristiana y a la población. El mismo clero que había buscado ayuda de los romanos para defenderse de los invasores bárbaros. Y el asalto de los lombardos se convierte en un grupo de importe junto a los francos, que eran bárbaros, y reciben como donación extensas tierras, las que más tarde conformarían los estados pontificios. ¿Ok? La organización política, básicamente, Carlomagno era regido por las leyes capitulares, ¿no? Según la región, porque estaba dividido en provincias y cierta autonomía, las cuales podían ser las siguientes: condados, marcas, ducados. Los condados eran provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Los marcas eran provincias fronterizas militarizadas bajo la responsabilidad de un marqués. Los ducados tenían la unión de varios condados que estaban a cargo del duque, donde los condados y los marcas también estuvieron bajo el control del missi dominici, ¿no? Que utilizaban al nombre del emperador, donde los ducados, que eran pares, eran iguales en jerarquía a Carlomagno, anualmente realizaban asambleas en el Campo de Mayo, cuyo acuerdos y discusiones de Carlomagno emitían los capitulares, que eran las leyes. Su educación, básicamente, se impartió escuelas palatinas y catedralicias, ¿no? Que se impartía la educación para la nobleza y se adiestraba en las labores de gobierno. Existió escuelas conventuales donde se educaba al clero para que cumplieran la función de educar a la población en la fe, y se impartieron las llamadas 7 artes liberales, como el trivium y el quadrivium, ¿no? Que era, el trivium era la gramática, la dialecta y la retórica, el quadrivium era la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Y nacen las escuelas parroquiales, que se impartía la educación para el pueblo, el cual totalmente era gratuito, donde Carlomagno determinó que los sacerdotes abrieran las escuelas en sus pueblos y ciudades, que pedía que si alguno de los fieles le confiaba a sus hijos para que aprendan las letras, no se negaran a construir a estos pupilos con absoluta claridad, donde los sacerdotes desempeñaban la tarea sin pedir pago alguno por ella, y caso de recibirlo, no lo aceptaban de los padres más que pequeños objetos. Hay una parte muy importante que es la desintegración del Imperio Carolingio. Carlomagno muere en el año 814 y entonces empieza la desintegración del imperio. Lo que sucede en el gobierno de Luis el Piadoso, Ludovico Pío, ¿no? Famoso Ludovico Pío, que tuvo un problema con sus hijos, entregó propiedades y tierras a los grandes funcionarios para que lo apoyaran, aprobando luego de tales beneficios fuesen hereditarios, ¿no? En el edicto de Quiercy, donde las luchas persiguieron hasta el año 834, donde se realiza la división del imperio entre sus hijos a través del Tratado de Verdú de la siguiente manera. Lotario se quedó con Italia, Carlos el Calvo se quedó con Francia y Luis el Germánico se quedó con Alemania. Mientras que Lotario y Luis el Germánico se aliaron con el papado y se creó el Sacro Imperio Romano Germánico, la economía autárquica acrecentó el poder de los duques y los condes, quienes se convirtieron en poderosos señores feudales, los cuales se enfrentaron entre sí. Obviamente, esto ayudó a la pugna interna que llega a destruir todo lo que hoy conocemos o conocíamos como el Imperio Carolingio. ¿Ok? Así que teóricamente vamos a quedarnos hasta aquí totalmente. Margarita, ¿tendrías alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta y una opinión. En mi opinión era de que en la gramática y toda esa la educación que dio Carlomagno fue que también gracias a él tenemos lo que es los signos de interrogación, las mayúsculas y las minúsculas. Y mi pregunta era que, como usted dijo, una ley que dio Carlomagno era una que se llamaba capitulares, que él enviaba a un grupo de 2 personas que se llamaban visitantes imperiales, lo que usted dijo, missi dominici, y yo quisiera saber por qué enviaba a un grupo de solamente 2 personas, o sea, dos, era así. ¿Por qué 2? Esa es mi pregunta. Ya, muy bien. Como lo mencionas, Carlomagno,
¿no? O a través del capitular, o capitulaciones, o capitulación, es un acto legislativo de la época carolingia, ¿ok? Se encuentra dividido en pequeños capítulos denominado capítula. Son leyes que reanúan las decisiones tomadas en el Campo de Mayo, que eran la Asamblea de Hombres Libres, también llamada legato, ¿ok? Para ser más breve, las leyes capitulares son un acto legislativo de la época carolingia que se encuentra dividido, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, en capítulas. Son básicamente lo que propuso Carlomagno, obviamente para poder lograr definir la forma y el carácter de Europa medieval, donde se buscaba presidir el renacimiento carolingio, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir la palabra capitular? Obviamente, se podría decir que empieza desde el capítulo 1, o un párrafo, ¿no? Que es resaltada por un tamaño o por algún adorno, se podría decir dicho con una letra mayúscula. También es importante que la educación del imperio se encontraba en un estado deplorable. Es por eso que también Carlomagno decide realimentar este proceso, ¿no? Y habían desaparecido la mayoría de las escuelas, imagínense. Y con la llegada de Carlomagno comenzaron a crear estas nuevas, ¿no? Escuelas dirigidas para los sacerdotes, y de esta manera la educación estuvo a cargo, adivinen de quién, de la Iglesia Católica, ¿ok? Es por eso que la Iglesia Católica lleva a obtener mucho poder, porque al momento de morir uno de los emperadores romanos, comienzan a hacer pactos. ¿Con quiénes? Con los papas, ¿no? Y es por eso que los papas continúan, y se dan cuenta, los imperios caen, pero los papas nunca se ven afectados. La religión nunca se vio afectada porque ellos supieron controlar. Dime, Jordi, te escucho. ¿Fue la culpa de los papas que los imperios se vayan cayendo o fue por la culpa de ellos mismos? Yo te pregunto, ¿qué tú piensas? ¿Sabes que me parece algo raro que los imperios caigan y los papas no se vean ni siquiera afectados? Margarita, ¿tú qué opinas? ¿Fue culpa de los papas que caigan muchos imperios? Creo que en una parte, ya que esos dos tenían como que conflictos. Entonces creo que por una parte todo eso el catolicismo y todo eso le dio como que un golpe a todo eso. Y bueno, ellos no salieron afectados en nada y creo que por eso poco a poco se iba cayendo. Ya. Hasta cierto punto. Claro, pero Cameron, te escucho. también, o sea, ahí los imperios peleaban por tierras, por ejemplo, los francos, por que sean aceptados por Roma, o sea, los romanos, pero no peleaban en sí por la religión. O sea, eso fue en el tiempo de Justiniano o algo así, creo. Pero eso no peleaban en sí por la religión, entonces la religión era algo que no se veía tan afectado, creo. Ya. Muy bien. Profesora, Te escucho, Flores. profesora, en el tiempo del Imperio Carolingo hubo todavía el problema de la enfermedad, ese de la peste bubónica. Podría haber sido por eso, porque eso dañó muchas personas y los imperios algunos cayeron. Y la religión como que es una enfermedad, no se vería afectada en ningún momento. Ya. A ver, O bien, te escucho. pero también hubo como que un conflicto de como que, mira, ponte que acá en el mundo actual es como que ese de racismo tremendo, y en cambio allá pudo haber eso como que de los judíos, porque hay muchos imperios que deben a los judíos pensando de que ellos habían iniciado esa peste y les quitaban sus tierras, le quitaban su dinero, le quitaban la familia, los desterraban. pero lo que viene en realidad acerca de la peste bubónica, la peste negra, las epidemias como la gripe, la sarampión, la fiebre amarilla, la viruela, en realidad viene, no, incluso la peste bubónica no viene desde el Imperio Carolingio,
sino viene desde el emperador Justiniano, que esto asola a Constantinopla, ¿no? En la capital del Imperio Bizantino. Y esto se extiende por todo el mundo, obviamente. Entonces, Por eso yo pienso que no deberían ser conectados. ¿perdón? Por eso yo pienso que no deberían haber estado conectados en algún momento. En realidad, desde un punto de vista más completo, se podría decir, fue obviamente comenzó, ¿no? A destruir todo lo que era el imperio carolingio, pero esto no fue tan impactante, se podría decir, desde un punto político o económico, sino que ellos mismos, obviamente, emergieron de que la forma de cómo ellos vivían, nacieran nuevas enfermedades. Y obviamente fueron constantes las atribuciones, ¿no? Pero como les mencionaba, esto viene del Imperio Bizantino y viene tres, y es por eso que no se resalta como tan impactante, a pesar de que, al menos que uno lo toque como tema principal, ¿no? Pero en realidad eh, nace, ¿no? Obviamente la formación del Imperio Carolingio no sería obviamente indispensable sin lo que es la peste bubónica, ¿no? Porque en realidad tuvo, eh, se podría decir, se define, o creo que el Imperio Carolingio con lo que nosotros conocemos como la separación de la religión, de la iglesia, entre distintas maneras de creer, básicamente, ¿no? Entonces, se debilitó obviamente por la peste negra, obviamente, y por algunos conflictos, pero como los mencionaba hace un momento, fuera de esto, básicamente Carlomagno trató de reformarlo religiosamente, ¿no? Es por eso que existía la fuerza de fe, pero lastimosamente, fuera aparte de lo que existía como lo conocemos como la peste bubónica, venía arrasando ya con anterioridad, y esto no solo era en un lugar, sino eran en muchísimos lugares. Es por eso que no lo considero como alto impacto, debido a que los mayores factores que hicieron la decadencia, hasta cierto punto se nota que fue la iglesia, la defender los intereses. La pregunta más grande que te nace ahí, creo, es ¿qué tipo de intereses estaban defendiendo? ¿Por qué tanto el hecho de creer en imágenes? ¿No? Creo que es lo más confuso. ¿Comparto eso contigo, Margarita? ¿Sí? ¿Puedo compartir eso contigo? Es lo más confuso, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ya, profesor, ya explicó, pero ¿por qué la iglesia católica, o sea, la iglesia de los papas, nunca se puso de acuerdo con Constantino? Si con Constantino o Justiniano no tenía una forma muy complicada de pensar, sino amaba el cristianismo solo por fe. Entonces, ¿qué cosa me podrías decir tú, Margarita, por ejemplo? Sobre que por qué los papas se aferraban o todo eso del cristianismo a creer en imágenes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué defender tantos intereses? No, no les sabría decir, pero creo que era cuestión de su propia fe y le obligaba a creer en imágenes. Todo eso. Ya. No les sabría decir. Dime, Flores. Es que lo curioso y lo que me vengo preguntando es, y ahora que tal vez Profesor, lo vea visiblemente, es el hecho de que... ¿cuánto poder? Flores, no te escucho bien, te escucho entrecortado. Ya, lo sí pienso. Sigo sin escucharte, amigo. Pero bueno, como lo mencionaba, Expansión de poder, profesor, expansión de poder. ya. Si lo puedes escribir mejor, porque te escucho bien, bien entrecortado. Ahora, se supone que nosotros somos un imperio. Obviamente que las personas tenían distintas maneras de pensar, que era obviamente clara. Pero si te pones a pensar, desde la época que viene Cristo y nace todo lo que es la pasión, Samir, me estás prestando atención, ¿no? Porque hace rato te veo reír.
Entonces, si tú te pones a pensar, No, porque, profesor, te digo, generalmente me estoy riendo porque estoy viendo mi perro está cada rato moviéndose y buscando algo que hacer. ya, Y generalmente, concéntrate en el tema, por favor. ya, Listo. Lo complicado era de que, chicos, separemos todo lo que pasó en la peste bubónica. Porque su manera de vivir no tenían desagüe, con eso los digo todo, ¿no? Su manera de vivir era totalmente horrible, porque ellos usaban prenda tras prenda tras prenda. Imagínate, todos los seres humanos transpiramos inmensamente. Y es por eso que la manera de vivir es que ellos echaban aire, ¿verdad? Y usaban muchos perfumes, lo cual hacía que disipe el olor que ellos tenían. Vivían entre ratas, estaban en el campo, era totalmente, sería totalmente mentira decirles que ellos no sufrían estas plagas. Es por eso que la mayor parte de la peste bubónica se dio, pues, ¿no? Por el tema de las mismas ratas, ¿no? Las mismas pulgas de las ratas. Así se transmitió. Entonces, separando esto, la controversia más grande que ahora tenemos es preguntarnos por qué si Justiniano tenía un pensamiento bastante humanista con respecto a creer en Dios simplemente sin imágenes y creer por fe, ¿por qué la Iglesia Católica defendía tantos intereses en el hecho de que querían que obviamente exista una imagen en cada casa para que todos adoraran a Dios? ¿Por qué no compartir el hecho de que tal vez sí, ya muy bien, muchos no van a la iglesia, pero tenían la Santa Inquisición? Desde esos tiempos existía la Santa Inquisición, es decir, que ya te comenzaban a perseguir porque de repente podría ser bruja, ¿no? Podría ser bruja y etcétera de cosas, y esto se ve reflejado también en América también, porque a las mujeres al no tener derechos y al ser mujeres muy bellas, por ejemplo, los papas imaginaban que ellos habían hecho pactos con el diablo, porque eran muy bellas y el pecado más grande que tenían era el hecho de pensar que tal vez el pecado, el deseo carnal, iba a ser influenciado hacia los hombres. Por eso que a las mujeres, por ejemplo, que no se llegaban a casar y que vivían totalmente solteras, las metían a vivir en los conventos. Entonces, ¿por qué? O sea, lo curioso es, y creo que al punto de debate que estamos ahorita, ¿por qué defendió tantos intereses? ¿Cuál fue el punto global de no querer compartir lo mismo que, o tener o administrar el poder global de tener una buena religión? Porque creo que si todos nos ponemos a pensar desde un punto democrático, antidemocrático, humanista y etcétera de cosas, creo que todos al final el concepto de religión hasta cierto punto en la actualidad es totalmente malo, ¿verdad? Escuchamos la palabra religión, esa palabra, y es totalmente alérgico, creo que para muchos, ¿no? Porque si yo te digo evangélico, muchos se van a reír porque dicen, no, pero son muy adoctrinados. Si uno dice cristiano, bueno, son un poquito más sueltos. Y los profesor, ¿me da católicos, permiso para llevar mi agua? sí, perfecto. Y los católicos son totalmente, hasta cierto punto, liberales. ¿Correcto? Así es como visualmente la carne, se podría decir, lo ve. Pero creo que todo concepto de ser una persona cristiana, tal vez es el hecho de que pueda compartir lo que siempre vimos reflejado, tal vez a través de la Biblia, o a través de las imágenes que de repente nos mostraron de Dios en ciertos videos, ¿no? Dar paz, no incomodar a nadie, no juzgar, dar amor. Hacer el bien, básicamente, en Profesor, una sola palabra es hacer el bien. Cameron. disculpe, pero es como que tampoco es que las imágenes que muchos de los católicos adoran o a las imágenes que les oran, o sea, ni siquiera esas imágenes estamos seguros de si es Dios o no, porque esa persona de cabello un poco largo, marrón y cosas así, o sea, no es Dios en sí, porque nadie puede decir yo he visto a Dios de tal manera y es de tal manera. Simplemente es una pintura que no recuerdo quién exactamente pintó, pero un artista pintó a su pareja gay. Entonces, eh, no sé, o sea, no entiendo por qué adoran una imagen que ni siquiera están seguros de si es Dios o no.
A ver. Una pregunta y una respuesta. ¿Qué influencia tuvo la iglesia en el Imperio Carolingio? Iniciamos con Clodoveo, fundador de la dinastía merovingia. La iglesia empieza a ocupar un papel fundamental, ¿okay?, en la legitimación del monarca. La coronación de Carlomagno a manos del Papa significó su legitimación, lo que permitió consolidar las conquistas de su padre y afirmar el imperio del imperio. El imperio, obviamente, carolingio. Ahora, busquemos la religión del imperio bizantino, porque ahí es donde se emergen problemas. Complicado, porque aquí era el cristianismo, no era el catolicismo. Y era un cristianismo ortodoxo. Entonces, ¿qué papel juega la religión en la época del bizantino? Jugó un papel bastante importante en el éxito de que llega a tener el imperio bizantino, ya que a través de ella intentó unificar el occidente y el oriente para el bienestar de la nación. El cristianismo era la religión que dominaba el imperio bizantino. ¿Me entienden? Una gran diferencia entre cristianismo y catolicismo. Profesor, disculpe, ¿y ahí existía esa parte donde que escuché que esas personas que adoraban, que creían en Dios, mataban a las personas que no lo creían, que no creían en eso? ¿Existía? A lo que llaman Santa Inquisición. Uh-huh. Se hacía, no era oficialmente llamada la Santa Inquisición, pero tenía otros tipos de especies de perseguir o persecutar a las personas que no creían, que eran herejes, pertenecían a la brujería y etcétera de cosas. Tal y como pasó en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Profesor, y ahí también existía el testamento que decía que no matar. Obviamente, estábamos entonces, obviamente con todo el proceso de los mandamientos. Entonces, ¿por qué? La iglesia romana se representa por dos religiones, el cristianismo ortodoxo y obviamente, ¿recuerdan ustedes a Martín Lutero? ¿Recuerdan a Martin Luther King? De las reformas en la iglesia católica. Me suena. ¿Recuerdan a Lutero, que fue una de las personas que intentó reformar la religión católica y que no estaba de acuerdo con ciertos aspectos que la religión católica defendía y que escribe 95 tesis para luego ir a la iglesia y clavarlas allí y hacer cambios con respecto a las creencias de Dios? Porque una de las cosas que defendía Lutero es que no era necesario, mire, escuchen, no era necesario para un cristiano hacer el bien para que puedas ir al cielo. No era necesario para Lutero. Lutero decía, si tú crees en Dios, muy bien, listo, con eso es suficiente, si tienes fe. ¿Por qué? Porque creo que desde cierto punto de Lutero, él hacía mención a que de repente tú creyendo en Dios sabías definir lo que era bueno y malo. Pero no por eso, por hacer el mal o por cometer un pecado, tenías que azotarte. Como lo viene profesando en ciertos aspectos de la religión. Pero llega al punto de que Lutero lo que creía y decía era de que estaba en contra de que la Iglesia Católica decía, ¿no? Ustedes hagan el bien, no hagan el mal, vivan en comunión, etcétera de cosas, y así van a ir al cielo. Yo te pregunto, ¿a cuál de las dos tú te esquinas? ¿Simplemente a creer en Dios? ¿A tener referencias tal vez de una imagen y decir, ok, muy bien, voy a orar esta imagen como referencia de no sé qué, virgen de no sé qué, y etcétera de qué? ¿O simplemente orillarte por el hecho de creer, vivir tu vida sin hacer daño a nadie y tener que orar y cuando tú lo necesitas? O cuando desees que es el momento también. Es lo complicado de hoy en día en la religión. Y es un buen punto, ¿no? A pesar de que ya conocemos lo que es el aspecto político, social. Pero nos damos cuenta que ya en dos ocasiones venimos mencionando. Dime, Cameron. Perdóname, ahí justo usted dijo algo que, o sea, dijo vivir la vida, o sea, no haciéndole mal a nadie y orar o algo así cuando lo necesitemos. Y eso es algo que
o sea, sucede bastante, porque nosotros, bueno, no todas las personas, pero hay muchas personas que solamente cuando lo necesitan acuden a Dios y oran y oran y oran, pero no es que, o sea, estén ahí siempre, ¿me entiendes? O sea, tampoco digo que esté siempre, siempre ahí, pero hay personas que simplemente cuando lo necesitan. Así Ya. que De repente yo es usé mal, como, no mal, sé, mal, totalmente mal el concepto que quise decirle. Lutero tiene una reforma protestante, ¿ya? Es un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania, donde llevó a la cisma de la Iglesia Católica para dar numerosas iglesias, ¿no? Numerosos protestamientos. Para los católicos, Martín Lutero, después de una serie de lucha ante Dios, salió de la Iglesia Católica, ¿no? Porque él era profesor y se convirtió en reformador con su combate contra la presentación insuficiente de la realidad católica, ¿no? Y obviamente el objetivo de las protestas de Lutero fue el pego del cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, más conocido como las 95 tesis de las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, donde inicia un debate teológico que desemboca en el nacimiento del luteranismo, ¿no? Y otras más religiones. Es decir, que cada uno, de cierta forma, alguno como los apartes de Juan Calvino, por ejemplo, que en realidad son protestantes más, deciden tomar. Pero este debate creo que se tiene hasta el día de hoy, porque consideramos de que en realidad la Iglesia Católica en la Edad Media fue un poco llamativa, ¿no? Es lo que vamos a ver, vamos a encontrar un documental